La porción que hoy quiero compartirte se encuentra en Job, capítulo 39. No tenía pensado compartir hasta las 7 de la tarde, que me han avisado, pero bueno, he estado orando un momento y el Señor ha puesto esto en mi corazón y como lo ha puesto en mi corazón, así quiero compartírtelo. Capítulo 39 de Job, verso 13. Vamos a leer del 13 al 18. Cuando estés ahí, me dices amén. ¿Está ahí la iglesia? Dice así el verso 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? Es una pregunta. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que el trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y del jinete. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Te estarás preguntando por este texto, un texto quizá un poco extraño, quizá no lo has leído nunca, o sí, es un texto, es un poco extraño y quizás te estarás preguntando de qué nos va a hablar Josué hoy. ¿Nos va a hablar del pavo real? ¿Nos va a hablar del avestruz esta tarde? Pues sí, voy a hablarte concretamente del avestruz. Voy a hablarte de este peculiar animal porque sin duda hay una enseñanza muy grande aquí para nosotros hoy. Aquí en el libro de Job, a través de esta metáfora, el Señor nos enseña algo muy importante y muy interesante y de una aplicación muy válida para nuestra vida. Aquí nos habla, fíjate en lo que hemos leído, de la conducta, una conducta rara, una conducta extraña de este animal, del avestruz. Todos conocemos y sabemos lo que es un avestruz, ¿no? No hace falta que le expliquemos ni que pongamos fotos, todos habéis visto un avestruz. Naturalmente hay varios tipos de avestruces, pero vamos a hablar del avestruz como generalmente, porque en todas las avestruces se da esto. El avestruz tiene una conducta que no es común al resto del reino animal, ni al resto de especies, ni de aves. Dios le ha dado a todas las especies un instinto de conservación. En ese instinto, los padres cuidan las crías, pero aquí vemos que el avestruz rompe esta regla. Y por supuesto esto no está además aquí en la palabra. Si está aquí, está para nuestra enseñanza. Así que vamos a extraer algunas enseñanzas. Dice aquí, hablando del avestruz, el verso 14, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. O sea, el avestruz parece ser que abandona sus huevos. Generalmente vemos como casi todas las aves cuidan sus huevos, pero el avestruz lo que hace es abandonarlos, porque hay otros animales que se alimentan de huevos. Por eso las aves son tan cuidadosas y están tan pendientes de cuidar sus huevos, porque hay animales como las serpientes y otro tipo de animales que se alimentan de huevos porque son muy ricos en proteína. Por eso las aves cuidan sus huevos, porque saben que de los huevos nacen sus hijos, de los huevos nacen sus crías. Y saben que cuidando los huevos están cuidando la descendencia, están cuidando el linaje. Quiero que estudiemos algunas palabras de aquí para poder entender. Hemos leído que el avestruz desampara. El avestruz deposita los huevos y sobre el polvo los calienta. Eso quiere decir que el avestruz los abandona y el calor del sol o el calor de la arena hacen lo que el avestruz no hace, que es incubar, empollar los huevos para que nazcan las crías. Y esto es muy raro, es muy extraña esta conducta, pero dice aquí que olvida que el pie lo puede pisar. O sea, puede pasar un caminante y lo puede pisar y se pierde el propósito. También habla de la bestia, puede pasar una bestia y pisar el huevo, romper el huevo y se acaba todo, ahí se pierde el propósito de la procreación. Dice aquí que se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. Tiene una actitud de indiferencia hacia sus hijos. Dice el 14, que desampara. La palabra desampara en hebreo significa soltar, renunciar, abandonar, desechar, rehusar.
como si no le importasen sus crías, como si no le importasen su descendencia. Otra palabra que usa ahí es que se endurece contra sus crías. La palabra hebrea para endurecer es que se hace insensible, no le importan sus huevos. Esto es lo que Job nos está enseñando aquí. ¿Me sigues? Amén. Parece ser que el avestruz no le importan sus crías. Cosa extraña, muy extraña entre las aves y muy extraño en el reino animal. Todos conocemos lo que es un avestruz, pero déjame decirte algunas características también más de este ave. Es un ave enorme, es grandísima, pero resulta que tiene unas alas muy bonitas, pero es muy grande, pero no vuela. Di conmigo, no vuela. No sabe volar el avestruz. Tiene alas, pero no vuela. Lo llaman el camello con alas. Vulgarmente, el camello con alas. El avestruz aletea y mueve sus alas, como dice el verso 13. Dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Aquí habla del pavo real y habla del avestruz. La verdad es que tiene una similitud. El pavo real tampoco vuela. El pavo real tiene un plumaje precioso, muy bonito, muy hermoso, y también tiene unas patas muy feas. No sé si te has dado cuenta, lo feas que son las patas de un pavo real. ¿Cuántos habéis estado en el campamento de Toledo? ¿Habéis visto los pavos reales? Este verano veía un pavo real y iba andando despistado y de repente hace el pavo real así. Me desplegó todas sus plumas. Yo quedé encandilado con las plumas, pero de repente me fijé en las patas. Digo, qué bonitas plumas, qué feas patas. Oye, ¿no? Te llama la atención por eso. Plumas muy bonitas, patas muy feas. Ahí hay una enseñanza tremenda, pero hoy no es el tema. El avestruz se parece al pavo real, tiene cierto parecido. Porque el avestruz también aletea alegremente y mueve sus alas. Yo lo he visto en algún documental, aletea y corre velozmente. También hace como una extraña danza, una danza que es como empieza a moverse así, dando vueltas, y le llaman la danza del avestruz. Como pavoneándose, como dice el pastor. Pero sus alas y plumas no son como las de las otras aves, porque no puede volar. La palabra avestruz se suele utilizar como un insulto por la manera descuidada que tienen las avestruces de criar a sus crías. Decirle a una madre, tú eres como un avestruz, no es por el peinado, que a veces sí, pero decirle a una madre, tú eres como un avestruz, es decirle que no te importan tus hijos. Es la identidad del avestruz. Identidad es el conjunto de características que distingue a los seres. O sea, la avestruz se caracteriza y se distingue por esto. Esa es su seña de identidad. Y la mayoría de las aves, como los demás animales, son guiados por un instinto de protección sobre sus crías. Pero el avestruz, hermanos, deja sus huevos y los deja donde pilla. Como hemos leído, todo va bien, pero se olvida, como dice ahí, que puede pasar alguien, un caminante o una bestia, pisar y destruir esos huevos, y se corta el propósito de la procreación. Ahora, hay algo que dice aquí que es muy interesante del avestruz, y está en el verso 18. Fíjate, y me llama mucho la atención porque veo que el avestruz es un animal que se cuida mucho a sí mismo. Dice el 16, vamos a leer del 16, dice, se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. O sea, no le importa que los huevos sean la preservación de su especie, que sean la preservación de su linaje, le da igual trabajar en vano. Dice el 17, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Dios, en su soberanía, parece ser que privó al avestruz de inteligencia. Por supuesto, la culpa no es de Dios, porque Dios quiere enseñarnos algo. ¿Amén? Ahora, el 18 dice, luego se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, lo que quiere decir aquí Job es que cuando el avestruz se ve en peligro, se burla del caballo, o sea, corre más que un caballo. No cuida a sus crías, pero cuando hay algo que la amenaza, cuando ve que corre peligro, resulta que comienza a correr y se ríe del caballo. Corre muchísimo más que el caballo. No le importan sus crías, sin embargo, se cuida mucho a sí mismo. Y fíjate, y si quieres estar tomando nota, yo
pensaba en esto. Está asociada la falta de amor hacia los demás con el exceso de amor hacia nosotros mismos. Estas dos cosas normalmente van de la mano. Normalmente la falta de amor hacia los demás se caracteriza por un exceso de amor hacia nosotros mismos. Lo que nos falta de amor y de interés por los demás es lo que tenemos de más a favor de nosotros mismos. Si el tanto por ciento de amor es 100, tenemos un 99% de interés por nuestro bienestar y un 1%, a veces ni eso, de amor e interés por los demás. Pero, escúchame, que seamos así con nuestros semejantes, aunque no está bien, es horrible, yo casi lo puedo llegar a entender. Pero que esa misma actitud la tengamos hacia nuestros hijos, hacia nuestras crías, hacia aquellos que son como nosotros, linaje de Dios. Hermanos, eso para mí es horrible, no lo puedo entender. Fíjate, acuérdate de lo que lo que siempre se ha enseñado en esta casa. Por ejemplo, Dios, cuando creó el universo y todo lo que vemos y conocemos, Dios para crear se tomó a sí mismo. ¿Amén? Por eso su gloria está en los cielos, su conocimiento, su sabiduría, su poder. Todo lo de Dios está vaciado en lo creado. Él es uno con la naturaleza y la naturaleza es uno con Él. Dios plasmó de alguna manera, no de alguna manera, sino fehacientemente, Dios plasmó su imagen en nosotros, el hombre. Pero también nos dio su soplo y su palabra. El Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Y esto mismo hizo Dios cuando creó al hombre. Crea al hombre y le da su soplo, le da su aliento. Soplo es vida, hermanos. Job dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Pero cuando Dios fue a crear a la mujer, ¿qué hizo? Cuando Dios fue a crear a la mujer, la sacó del hombre, la sacó del costado del hombre, durmió al hombre y sacó del costado a la mujer. Y Adán entendió la enseñanza, por eso Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos porque salió de mí. Ahora, el mismo diseño del que Dios tomó su aliento y lo compartió con el hombre, tomó su palabra y la esparció por todo el universo para crear todo lo que existe, tomó su poder, tomó su ciencia, su conocimiento, su sabiduría, su amor para esparcirlo y compartirlo, para que toda la creación lleve su sello, su carácter y su estampa. Amén. Así lo hizo Dios. La mujer salió del hombre y los hijos salen de la unión entre el hombre y la mujer. Quiero decir que el hombre es uno con su mujer y los hijos, nuestros hijos, son uno con nosotros. Así lo hizo Dios. Nuestros hijos tienen nuestras características, tienen nuestra identidad, pero el mayor vínculo lo tiene la madre. Ahora que no está mi mujer. Aquí habla de la avestruz hembra, porque el avestruz masculino no pone huevos. Pero estamos hablando genéricamente del avestruz como especie. El amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, dice la palabra, ¿verdad? Y se usa el amor maternal para ilustrar lo que es el amor de Dios. Porque es algo asombroso el vínculo que tienen los hijos con sus madres. Yo lo puedo ver en mi casa. No sé si tú, Tony, y todos los que somos padres, podemos ver el vínculo que nuestros hijos tienen con sus madres. No hay un vínculo como el de una madre y un hijo, hermanos. En nuestro caso, son 9 meses en el vientre. Hay un vínculo muy profundo. Eso lo hizo Dios así. Y lo mismo pasa en la especie humana, lo mismo que pasa con la especie humana, hermanos, también pasa con el resto del reino animal. Vemos cómo las madres pelean por defender a sus hijos, ¿o no? ¿Cuántos ven documentales de naturaleza? Por ejemplo, a mí, hace poquito estaba viendo ese que dan siempre a mediodía. Esto parece que suena atópico, ¿no? Ver el documental de la 2, pero yo lo veo de verdad, ¿eh?
Porque siempre que le preguntas a alguien, ¿qué te gusta ver a ti? Yo, los documentales de la 2, mentira. Están viendo La Voz Kids y no sé, no entiendo, el MasterChef. Pero, no, la que se avecina espero que no. Pero viendo una vez un documental, me sorprendió que en una zona pantanosa, no sé exactamente dónde era, si era África o era otro lugar, había una especie de pajarito blanco que tenía su nido puesto ahí en medio de esa charca, de ese lugar pantanoso, y era un pájaro así, hermanos. No era más grande que esto, era pequeño, como una gallina. Pero podía volar y tenía su... Me voy a volver loco. Tenía su nido. Y resulta que había un cocodrilo, hermanos, enorme, que quería comerse los huevos. Y ese pájaro, el cocodrilo no podía acercarse, hermanos. Y se pegaba las plumas, se ponía a volar, le picaba los ojos. Y al final el cocodrilo tiene que irse, no puede comerse los huevos. La única manera de que el cocodrilo, 4 veces más grande que el pájaro, se comiera los huevos era cuando el ave no estaba. Cuando la madre no estaba. Estando la madre, imposible, hermanos. ¡Wow! O sea, sacan el coraje y la fuerza por defender a sus crías. Y se enfrentan a animales mucho más poderosos que ellos. Eso es impresionante. Es un instinto natural. Es un instinto muy fuerte, hermanos. Están de alguna manera defendiendo su posteridad. Están defendiendo su generación. Están defendiendo su linaje. Defendiendo la preservación de ellos sobre la tierra. Y eso es muy importante. Por eso, hermanos, el ejemplo del avestruz es muy extraño y es muy extremo. Es un ejemplo que Dios pone aquí en su palabra para ilustrarnos la necedad, el desamor, el colmo del egoísmo, hermanos. Porque mira cómo corre el avestruz cuando se siente en peligro. Se le compara al caballo, dice que corre más, se ríe del caballo, pero no le importan sus huevos. Voy a poner otro ejemplo, algo que me ministraba mucho. Mira, vete conmigo al libro de Lamentaciones, capítulo 4, verso 1. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Y como reza el título, es una lamentación. Todo el mundo sabe lo que es una lamentación, ¿no? A Jeremías vulgarmente se le llamaba el profeta llorón, porque escribió Lamentaciones. ¿Y por qué el libro de Lamentaciones? Bueno, el libro de Lamentaciones está en el contexto de lo que sucedió cuando los caldeos, o sea, Babilonia, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Y se llevaron cautivos a los judíos y todo fue destrucción en Jerusalén. Y los caldeos, en esa invasión de Jerusalén, fueron despiadados y trataron con crueldad a las mujeres, a los niños. Fue algo terrible, hermanos. Entonces Jeremías aquí, en este texto, desde el verso 1 describe lo siguiente. Mira, verso 1, ¿estás ahí? Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Está hablando de Sión. Está hablando del pueblo de Dios. Le está diciendo, ¿cómo perdiste tu brillo? Porque desobedeciste a Dios, porque no escuchaste la voz de Dios, hiciste que enemigos vinieran y acabaran con todo, le avergonzaran a todo Israel y que también creyesen de alguna manera que estaban avergonzando al Dios de Israel. Es lo que está diciendo aquí Jeremías. Fíjate, sigue diciendo, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Verso 2. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. ¡Wow! Tremenda expresión esta, ¿verdad? Aquí, hermanos, hay una impresionante enseñanza. Cuando los caldeos invadieron con rabia y con ira Jerusalén, porque Nabucodonosor había dado tiempo y había hecho embajada para que se rindiesen. Él no quería llegar a ese extremo. Jeremías constantemente se presentaba delante del rey Sedequías y le decía, entrégate. Entrégate porque está escrito, está profetizado. Dios ha determinado que vamos a ir de cautiverio a Babilonia.
se ha cumplido el tiempo, entrégate. Pero Zedequías se endureció y no escuchó a Dios. Y primeramente hizo un pacto con Nabucodonosor y luego, ¿qué hizo? Violó ese pacto que había hecho. Y Nabucodonosor, con rabia, mandó destruirlo todo. Y entraron los caldeos con rabia, entraron con ese espíritu de odio, de rencor, de venganza, de ira, porque habían retado la autoridad del rey Nabucodonosor. Por eso, de esa manera, con tanta ira, sin misericordia ninguna, entraron. Entonces, lo que yo entiendo que Jeremías nos está transmitiendo aquí cuando habla de que el oro se había ennegrecido, es que resulta que el pueblo de Israel, en su huida, la mayoría, por escapar, por cuidar su propia vida, por preservar sus propias vidas, por preservar sus propios bienes, se olvidaron de los niños, se olvidaron de los ancianos, se olvidaron de las mujeres y de los más débiles. No les importaban con tal de huir. Aquello fue un sálvese quien pueda. Si yo me salvo, eso es lo que importa, lo demás no me importa. Y pensando en todo esto, yo aquí, hermano, discierno una fotografía de la iglesia de hoy día. Y con dolor lo digo. Una radiografía de la conducta de la iglesia en muchos lugares. Hemos leído aquí ahora mismo que los chacales, ¿sabe lo que es un chacal? Es un animal sanguinario. Es un animal carroñero. Pero dice que los chacales, que son animales pero que bien salvajes, dice aquí que aún ellos les dan la teta, o sea, amamantan a sus hijos. Pero que Sión es como el avestruz, es cruel con sus hijos. ¡Wow! ¿Sabéis que cuando Sión estaba sitiada, sabéis lo que es estar sitiada, ¿no? La estrategia de guerra en la antigüedad era eso. Para invadir una ciudad, el ejército enemigo sitiaba la ciudad y cortaba todo abastecimiento de comida. Y cuando estaban ahí mucho tiempo, todos dentro de la ciudad sin poder tener comida, finalmente se rendían porque no podían resistir ahí dentro. Entonces se abrían las puertas y el enemigo entraba y conquistaba la ciudad. Y dice, y lo podemos leer, que cuando Sión estaba sitiada, madres se comieron a sus hijos. Los mataron y se los comieron literalmente. Tremendo. Esto también sucedió 70 años después de que Jesucristo resucitara. En el año 70 después de Cristo, cuando los romanos entraron en Jerusalén, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo, y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, dice Flavio Josefo, el historiador, que las madres se comían a sus hijos para sobrevivir. ¡Cruel! ¿Hay cosa más cruel? ¿Hay aquí madres? ¿Tú te puedes creer que una madre se coma a su propio hijo para sobrevivir? Eso es crueldad, hermanos. Crueldad elevada a la satánica potencia. Y esto sucedió en el templo, en el tiempo de Sión, cuando Sión estaba rodeada y sitiada. Ahora, déjame decirte algo. Amados, nosotros somos el oro de Dios. Díselo al de al lado. Nosotros somos el oro de Dios. Pero díselo como si te lo creyeras. Nosotros somos el oro de Dios. La Biblia nos enseña que tú y yo, la iglesia, somos el tesoro de Dios. Y la Biblia nos compara con el oro de Dios. Y aquí el profeta dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Ahora, escucha bien. Cuando la iglesia no vive la gloria de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no vive en el temor de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no vive en el gobierno y en el reino de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no vive en obediencia a lo que ha aprendido de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia como embajada no representa a Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pierde su brillo. Cuando la iglesia no ama, pierde su brillo. Nosotros no brillamos por nuestra propia gloria. Cristo es nuestra gloria. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo es la gloria de la iglesia. El oro representa a Cristo. Yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego. Cristo es el oro. La gloria de Cristo es la que viste a la iglesia y la que embellece a la iglesia.
El vestido representa la justicia de Dios, representa el carácter de Dios, representa la vida de Dios, representa la vida en el Espíritu. ¡Aleluya! Y Dios es amor. ¿Cuál fue el sentir de Cristo, hermanos? Cristo nos vio perdidos. Y cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para ver qué hacían para salvarnos, el Hijo se ofreció a sí mismo. Dice la Biblia, se ofreció a sí mismo. Él no pensó en sí mismo. Él no pensó en su alta posición como coeterno con el Padre. No, Él se despojó y vino a salvarnos. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él descendió de lo más alto a lo más bajo. No estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Él nos vio perdidos y se lanzó a salvarnos. Y cuando veo a Jesús clavado en la cruz, hermano, sintiéndose desamparado por el Padre, cuando lo veo traicionado por su pueblo, abandonado por sus amigos. ¡Wow! Di conmigo, Jesús no fue un avestruz. Y lo podemos ver ahí, en ese momento clavado en la cruz pidiendo perdón por ti y por mí. Jesús dijo, a mí no me importa. Yo no voy a decir aquí sálvese quien puede, ni tampoco voy a decir que se lo merecen, porque se lo merecen, pero no lo voy a decir. Él no nos acusó delante de Dios, Él nos defendió con su propia vida. Cristo es el oro de Dios. ¡Aleluya! Amén. Y si tú y yo vivimos con el vestido de Cristo, brillaremos. Di conmigo otra vez, Cristo no fue un avestruz. El avestruz, hermanos, representa la naturaleza carnal. Esa naturaleza carnal que hay en nosotros y que aún está operando, que pierde toda sensibilidad espiritual. Son los hijos del vientre, egoístas, egocéntricos, que solamente viven para llenar el vientre, que no les importan las ovejas, no les importan las crías, no les importan los seres humanos, ni sus hermanos. Cuando hay peligro, lo único que hacen es huir y un sálvese quien pueda. Solo les interesa salvarse ellos. ¿Os acordáis del sacerdote que pasó junto al hombre tirado en el camino? En la parábola del buen samaritano, que pasó de largo porque tenía que hacer sus deberes. Como el avestruz. Eso es crueldad. Aquí usa la palabra crueldad. Ay, hermanos, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Lo digo con mucho temor, pero ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo está la iglesia ennegrecida? ¿Y cómo duele decirlo? Como cuando todo, ¿ha visto después de un incendio? Que todo se queda como con un carbón encima y todas las cosas bonitas y todo lo que brilla se queda con ese hollín, con ese carbón encima. Eso es lo que pasa con el oro aquí, que se ha ennegrecido, hermanos. No se ve su gloria, no se ve el brillo, no se ve el esplendor, porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Nuestra belleza como iglesia no es para lucir. Nuestra belleza es para glorificar a Dios y para servir al hombre, para bendecir al hombre. ¿Amén? Amén. Yo anotaba aquí, la iglesia no es un museo de santurrones, es un taller de Dios. No hay brillo si no hay amor hacia los demás. Si no hay interés por los demás. Aquí habla de un animal, el avestruz. Un animal desnaturalizado, cruel con sus propias hijas. Eso es lo que está sucediendo hoy en muchos sitios de la iglesia, pero no aquí. Amén. Pues esto es medicina preventiva para nosotros. Este mensaje nos lo vamos a llevar al botiquín y cuando veamos que puede pasar algo de esto, ¡pum! Y nos vacunamos. Amén. Pero ¿cuántas personas hay que no les importa? Que quizá opera ese espíritu del avestruz, levantan un chisme, levantan una calumnia, una murmuración y la gente deja de venir a la iglesia y a la gente no le importa. Esa gente no piensa en lo que le costó a Cristo salvar esa vida. No le importa el trabajo del Espíritu Santo que lo hizo, el trabajo que el Espíritu Santo hizo para traer a esa persona a los pies de Cristo. No le importa cómo los ángeles han guardado a esa persona, han cuidado a ese hermano que es heredero de la salvación. No le importa que los pastores hayan invertido tiempo, que hayan tenido que predicar un montón de sermones, que los hermanos más ancianos de la iglesia hayan estado cuidando esa vida. No les importa.
Y vienen con desamor, con crueldad y destruyen esa vida. Y eso tenemos que localizarlo, hermanos, y eso tiene que salir de aquí. Esa es la actitud del avestruz. Esta palabra es para toda la iglesia y, como he dicho, es medicina para nosotros. ¿En cuántas iglesias hay ministros, hermanos, que lo único que piensan es en lucrarse, en enriquecerse con la lana y con la leche de las ovejas? Lo único que les importa es lucrarse, sacar provecho de las ovejas. No les importa el testimonio de Dios. ¿Y sabes qué pasa con esa gente? Que resulta que luego los impíos hablan mal de la iglesia por el testimonio de esos avestruces. Y a veces nos meten a todos en el mismo saco por culpa de esos. Nos pierden el respeto por culpa de esos avestruces. Porque a esos avestruces no les importa. Porque están sacando tajada. Y es lo único que les importa. Son avestruces. ¡Fuera el espíritu de avestruz! En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. A nosotros nos importa el linaje de Dios. Amén. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro. Eso es lo que Dios piensa de ti. Amén. Así nos ve Dios. Él nos dice a través del profeta Isaías, fíjate, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán, por el fuego no te quemará, porque yo soy Jehová tu Dios. Di naciones por ti, di a mi hijo por ti. Eres de alta estima delante de mí, delante de mis ojos eres honorable. Los hijos de Sión, la iglesia, hermanos, somos preciados y estimados más que el oro puro. Y si Dios nos ha estimado tanto, yo me pregunto, ¿por qué no estimamos a los demás que también son oro de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué me cuido tanto como cría de Dios y no entiendo que los demás también son cría de Dios? Qué tremenda metáfora, hermanos. Impresionante, de verdad. Aún, dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Los chacales tienen el instinto natural de cuidar a sus crías. Y dice, la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Ay, ay, ay. Ay, Señor. Esa iglesia insensible, cruel, dura, desnaturalizada, desespiritualizada. En la carne, una iglesia carnal, religiosa, legalista. Hay que orar, hermanos, para que ese espíritu salga de la iglesia. Porque el diablo es como Nabucodonosor. Ha entrado y está haciendo estragos en la iglesia. Me refiero a la iglesia en el mundo. Ahora, vamos a ver la palabra crueldad. La palabra hebrea cruel viene de una palabra que significa actuar desagradablemente, terriblemente, con violencia. Imaginemos lo que puede llegar a desagradar a Dios eso. Actuar de esa manera. ¿Cuánto desagrada eso a Dios? Por eso corremos un riesgo de perder nuestro brillo por esa actitud del avestruz. Amén. Bueno, todos tenéis claro. Hemos desenmascarado, hemos descubierto el espíritu del avestruz, ¿verdad? Está buena la carne de avestruz. Yo la he probado. Pero aquí estamos desenmascarando un espíritu que opera. Ahora yo quiero que hagamos un contraste. Un contraste del avestruz y vamos a contrastarlo con otra figura para que podamos llevarnos la aplicación. Dice Génesis 1. Vente conmigo al primer libro de la Biblia, este es fácil de encontrar. Génesis 1, verso 1. Si no lo encuentras, es que eres un poco avestruz. Vamos a ver este contraste poderoso. ¿Te está edificando la palabra? Yo cuando la preparé estaba saltando en la silla. Es algo que aprendí hace tiempo. Dice Génesis 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, podemos ver que en la tierra había caos, había anarquía, había desorden. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios allí? Es la primera pregunta que yo me hago cuando leo esto. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de orden, el Espíritu de limpieza, de pureza, ¿qué hacía en medio de este ambiente de anarquía, de desorden, de caos? Dice
que el Espíritu de Dios se movía. ¿Sí qué? Se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí movía, cuando dice se movía, en hebreo este verbo se traduce como revoloteaba. ¿Qué es lo que hace un ave? Revolotear. Revoloteaba como un ave. O sea, en medio del caos y el vacío, en medio del desorden, el Espíritu Santo estaba revoloteando. Ahora, escucha algo muy importante, porque esta misma palabra que se traduce como revolotear, esa palabra hebrea que es la palabra rahav, significa empollar. Significa revolotear y empollar. Empollar, lo que hacen las aves con sus huevos, o sea, incubar. Voy a leer la definición del diccionario de empollar. Mantener el embrión contenido en un huevo a temperatura constante por medios naturales. O sea, la gallina o el ave tiene que calentar y mantener constantemente a cierta temperatura esos huevos para que nazcan las crías. Dios le dio un instinto natural a estas aves para que ellas sepan que hay que calentar esos huevos, que hay que dedicar tiempo a esos huevos y que no es de vez en cuando, sino que hay que mantener la misma temperatura por un tiempo para que se dé el milagro de la reproducción, para que se dé el milagro de la procreación. Di conmigo, hay que pagar un precio. Al avestruz no le importa, porque piensa mucho en sí mismo. Él dice, no tengo tiempo para bregar con huevos, tengo grandes patas y corro mucho y sé bailar, pero no tengo tiempo de ocuparme de los huevos. Pero resulta que el avestruz no sirve para nada como madre. La palabra empollar también se usa para referirse a la persona que estudia mucho, ¿verdad? ¿Cuántos empollones hay aquí? Poco. Yo tengo uno en casa. ¿Por qué? Porque alguien que es un empollón es alguien que está madurando, que está meditando el material del examen, que está calentando. Se puede aplicar a cualquier cosa en el trabajo si tenemos una meta. Quiere decir que está pagando el precio para poder aprobar el examen. El ave tiene que tener mucho interés en sus huevos y tiene que pagar un precio, que es estar calentando constantemente, constantemente empollando, constantemente cuidando el nido para que se dé la reproducción. ¿Amén? Ahora, pensemos por un momento en Génesis 1, porque aquí aparece el Espíritu Santo como un ave. Y la figura en el hebreo es que el Espíritu Santo estaba revoloteando. ¿Tú has visto alguna vez? Estoy muy documental hoy, ¿eh? ¿Has visto alguna vez en los documentales un documental sobre águilas? No sobre Águila, la ciudad de nuestro pastor Tony Martínez, preciosa. No, el águila animal, el ave. ¿Has visto las águilas cómo revolotean sobre el nido, allá en las alturas? Constantemente revoloteando alrededor del nido, cuidando el nido. Cuidando el nido. Y así, hermanos, estaba el Espíritu Santo cuidando la tierra que estaba desordenada y vacía. Y a la vez que estaba cuidando la tierra desordenada y vacía, estaba empollando, estaba calentando, porque pronto venía Dios a poner orden. Y Él estaba cuidando. Y del mismo modo, Cristo envió al Espíritu Santo a revolotear sobre ti y a empollarte para que cuando venga Él con su presencia, el desorden en tu vida desaparezca, para que termine el vacío en tu vida, para que termine el caos, para llenarte y ordenar tu vida como hizo Dios en el principio. Cristo, hermanos, es el segundo Adán. Con Él comenzó la nueva creación. El Espíritu Santo estaba ahí. En el Antiguo Testamento, fíjate que nunca dice que el Espíritu Santo entró en nadie. Siempre dice que venía sobre, por ejemplo, venía sobre el profeta Elías, venía sobre David, venía sobre Ezequiel, venía sobre Daniel, venía sobre, no en. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba revoloteando y cuidando, empollando, porque estaba cuidando la tierra. ¿Sabe por qué? Porque donde hay propósito de Dios, donde hay interés de Dios, ahí va a estar Dios cuidando con su Espíritu. Ahí va a estar Dios protegiendo, ahí va a estar Dios empollando, ahí va a estar Dios incubando hasta que salga la cría.
hasta que nazca el propósito, hasta que se complete el propósito de Dios. Y esto no está de más aquí, hermanos, en Génesis. Esta es la gran primera revelación del Génesis. Porque yo me pregunto, y lo he dicho antes, ¿qué sentido tiene que el Espíritu de Dios estuviese moviéndose en un planeta vacío y oscuro? Y además usando esa figura del hebreo, empollando y revoloteando, cuidando el nido. El Espíritu Santo empollando hasta que llegara Dios y dijera: ¡sea la luz! Sepárense las tinieblas de la luz, sepárense las aguas y produzca la tierra. El Espíritu Santo incubando, el Espíritu Santo cuidando, hasta que Dios viniera a poner orden en la tierra y a establecer todo. El Espíritu Santo no es como el avestruz, tampoco. Amén. El Espíritu Santo no abandonó la tierra, se mantuvo ahí hasta que Dios vino a crear y a ordenar. ¿Y sabes qué? Nunca te va a abandonar el Señor. Le dijo a Jacob: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y hoy te lo dice a ti: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. No te dejaré, ni te abandonaré, ni te desampararé hasta que yo termine la obra que comencé contigo. ¡Amén! Gloria a Dios. Donde quiera que haya un propósito de Dios, ahí va a estar su Espíritu empollando y revoloteando. Y déjame decirte algo: Él está sobre el nido de tu vida. Él está sobre el nido de tu casa. Él está sobre el nido de tu hogar. Él está cuidando a tus hijos. Él está cuidando a tus nietos. Él está cuidando a tus bisnietos. Él está cuidando tus generaciones. Porque herencia de Dios son los hijos. Amén. Herencia de Jehová son los hijos, y algo precioso, el fruto del vientre. Aleluya. Dios ama a las crías. Ahora puedes ver cuánto Dios aborrece el aborto, ¿verdad? Porque el aborto es el mismo espíritu, la misma actitud, el mismo espíritu del avestruz. Es indiferencia hacia la vida, es crueldad. El aborto es pecado. Da igual las leyes que el hombre promulgue, da igual las leyes que se inventen los hombres, el aborto es pecado. Porque es crueldad. El Dios del cielo cuida su creación. Escúchame algo: y si este mundo no ha volado en pedazos ya, es porque el Espíritu de Dios está revoloteando, está empollando un propósito de Dios aquí todavía. Si tú eres huevo de Dios, muy pronto vas a romper el cascarón. Amén. Y fíjate una cosa: las serpientes les gustan mucho los huevos. Les chiflan los huevos. A las serpientes les gustan mucho los huevos. ¿Y qué representa la serpiente? Al diablo. Ahora déjame decirte algo: la serpiente nunca te va a comer si tú eres un huevo de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te está empollando y Él está revoloteando alrededor del nido. Amén. Sigamos un poco. Estoy terminando, hermanos. Éxodo 19:4. Veamos el símil que usa Dios aquí a través de Moisés, su siervo. Éxodo 19:4. ¿Estás ahí? Lo están proyectando, ¿verdad? Estupendo. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice el verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios, hermanos, voló como un águila a Egipto. ¿Por qué voló hacia Egipto? Porque ahí estaba su nido. Y el nido en ese momento estaba poseído por el faraón y su soberbia. Y el Señor, haciendo señales y portentos a través de la vara y de Aarón y de Moisés, rescató su nido. Y tomó su nido como el águila y voló hacia el desierto para rescatar sus crías, para rescatar a sus huevos. Dice Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo hizo heredar, Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. O sea, lo que viene a decir aquí es que Israel es la porción de Dios. O sea,
Está diciendo que el dueño de toda la tierra, que es Dios, dice, mi porción es Israel. Dios, hermanos, es el Dios de todos los pueblos, pero su porción somos nosotros, su iglesia. Amén. Cristo salvó al mundo para apoderarse del tesoro, que es la iglesia. Compró el mundo entero para apoderarse del tesoro, que somos nosotros, su iglesia. Sigamos leyendo, verso 10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. ¿Cómo? ¿Cómo te guarda el Señor? Como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada. Ojo, vamos al punto. Verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y sigue hablando ahí de cómo Dios cuidó a su pueblo en el desierto. Pero miremos la figura. Verso 11. Como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos. Esa es la misma palabra que usa en Génesis. Revolotea, empolla. Y ahora la usa aquí con su pueblo Israel. El águila, hermanos, es un animal que se caracteriza por el sumo cuidado que tiene de su nido, por el sumo cuidado que tiene de sus crías. Y hace tres cosas muy importantes cuando observo al águila. El águila protege a sus crías, el águila alimenta a sus crías y el águila enseña a volar a sus crías. Y eso es lo que hace un padre, eso es lo que hace una madre, eso es lo que hace Dios contigo. Entonces, cuando dice que Dios, como el águila que excita su nidada, revoloteaba sobre sus pollos y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas, esta es la figura. Israel estaba en Egipto, aunque estaba siendo oprimido por Egipto, digamos entre comillas, y todos lo sabemos porque vemos cómo ellos reaccionan en el desierto. Israel estaba cómodo en Egipto. ¿Os acordáis cuando empiezan a protestar en el desierto y empiezan a decir, ay, los puerros, ay, que teníamos no sé qué, ay, que... Estaba relativamente acomodada en Egipto, Israel, aunque estaba oprimida, pero estaba cómoda. O sea, el águila, cuando los aguiluchos están pequeños, se dedica el macho a buscar la comida. Y la hembra revolotea alrededor del nido, constantemente vigilando el nido. Y entonces el águila viene con la comida y literalmente le mete el alimento, no sé si lo habéis visto, se lo mete en la boca, literalmente, se lo mete en la boca. Pero cuando el águila ve que ya los aguiluchos están grandes, el águila enseguida piensa, yo no los voy a alimentar toda la vida. Estáis grandes, ya debéis valeros por vosotros mismos. Un buen padre, hermanos, no es el que alimenta para siempre, sino el que alimenta hasta donde es necesario y después te enseña a alimentarte por ti mismo. Ese es un buen padre. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Después, fíjate que cuando el águila ve que ya están grandes, dice, ha llegado el momento de que os independicéis ya. Y comienza el proceso de sacarlos de la comodidad. Comienza el proceso de sacarlos del nido. Comienza el proceso de sacarlos de su comodidad. Y el águila viene y revolotea sobre el nido para excitarlos a volar. Y yo lo he visto en el documental cómo se empieza a revolotear alrededor de los aguiluchos que ya están grandes y empieza como a darles con las alas y a empujarlos. Empieza a darles así para que ellos pierdan el miedo y salgan del nido. Y es como que el águila está diciendo, hay que salir de ese estado ya. Vosotros no sois gallinas, vosotros sois águilas. Sois águilas y tenéis alas para volar y las alturas es vuestro lugar. Aquí vemos cómo es una ilustración de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tú y yo somos águilas y nuestro hábitat son las alturas. Y Dios quiere excitarte para que tú salgas de tu comodidad y puedas volar en las alturas de Dios. Dios quiere que salgamos del nido, que salgamos de la comodidad. Esto es un tremendo mensaje para nosotros, Ministerio a los Pies del Rey. Que estamos aquí un montón de años engordados con tanta buena palabra, ¿verdad? Pero Dios viene a excitarnos con su Espíritu Santo revoloteando. Viene a provocarnos a dejar el nido de la comodidad. Amén. Él está diciendo, venid y volad porque tenéis, volad, hijos míos, porque tenéis alas. Y fíjate cómo los enseña a volar.
Una vez que con el ala, por ejemplo, se cae el aguilucho se cae para abajo porque está súper alto y empieza... Y entonces el águila viene por debajo y se mete con sus alas abiertas y lo remonta hacia arriba. Y entonces lo deja caer otra vez. Se mete otra vez y otra vez para arriba. Y va repitiendo el proceso hasta que el aguilucho empieza a mover sus alas y empieza a perder el miedo a las alturas y comienza a volar. Es precioso verlo. Es tremendo. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel en Egipto. Lo sacó del nido de Egipto, porque el nido no era Egipto, el nido era Canaán. Amén. Dios tiene una tierra prometida para ti. Tiene un propósito maravilloso. Y Dios dijo, os voy a llevar sobre mis plumas por todo el desierto. Que os voy a enseñar a volar. Os voy a llevar hasta Canaán. Di conmigo, Dios no es un avestruz. Dios es un águila. Amén. Dios no abandona a sus hijos. Dios no es un Dios indiferente. Dios no es un Dios apático. No, Dios ama a sus crías. Dios protege a sus hijos. Pero Dios los enseña a volar. Dios los excita. Dios despierta el espíritu. Sal de ahí, iglesia, que está muy cómoda. Hola. Salgamos de nuestra comodidad. ¿Cómo excitó Dios a la primera iglesia en Jerusalén? Desató persecución para que salieran. Es lo que hizo cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio en Babilonia. Dice la palabra que despertó. Esa palabra también se usa para despertó el espíritu, la de empollar. En una de sus acepciones, la palabra rahav, en una de sus acepciones es despertar el espíritu. Y Dios despertó el espíritu de los 50.000 judíos para salir de Babilonia. Ahora yo te pregunto a ti hoy, ¿qué somos? ¿Águilas o avestruces? ¿Avestruces? No sé. Algunos se han despertado. Hola. No, es broma. ¿Qué somos? Águilas. ¿Me dejas para terminar una última acepción del término revolotear? La última ya termino. La palabra revolotear y empollar tiene un último significado. Y es el acto de la gallina clueca. ¿Habéis visto las gallinas cluecas? ¿Cómo? ¿Yueca o clueca? ¿Cómo se llama? Yo creo que es clueca. La gallina clueca cuando empolla y protege su nido. Yo recuerdo esto porque cuando era pequeño mi abuela tenía gallinas ponedoras. Y yo recuerdo de pequeño que una vez me picó una gallina y casi me arranca el dedo. Porque mi abuela era muy lista para poder tomar los huevos, porque no había quien se acercara al nido. O sea, para ilustrártelo, imagínate que el nido es el púlpito, es el atril. Y la gallina, cuando están sus huevos ahí, constantemente, además la gallina no duerme, ni come, la gallina está. Y cuando se acerca alguien, impresionante. O sea, es imposible que tú te acerques al nido. Tienes que matar a la gallina. Es tremendo. ¿Estás viendo el símil? Y Dios está así alrededor de tu vida. No te acercas. No te acercas. Aquí está la sangre de mi hijo. Ellos son míos. Mi hijo los compró con su sangre. No te puedes arrimar. Así está Dios como la gallina clueca alrededor de tu vida. ¡Aleluya! ¡Amén! Así está Dios alrededor tuyo. Y Dios te va a seguir cuidando. Y va a seguir cuidándote hasta que tú rompas el cascarón. ¿Por qué? Porque Dios sabe empollar. Dios sabe incubar. Dios sabe alimentar y proteger. Dios sabe excitar y Dios sabe enseñar a volar. ¡Aleluya! Quiero terminar con el Salmo 121. Todos lo conocéis. Ahí está la figura. Así se llama el mensaje. Águila o avestruz. Dice el verso 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. ¿Qué es lo que hacía la gallina clueca? No se duerme,
ni se dormirá el que te guarda. Dios está como esa gallina clueca alrededor del nido y Él no se va a dormir. Créelo, hermano, esto que te estoy diciendo, esto no es solamente una bonita palabra. Esto es una palabra para salir de aquí fortalecido, confiado, lleno de fe. Es Dios que está alrededor de tu vida. Es Dios que está alrededor de tu nido. Es Dios que nunca te va a abandonar. Aleluya. Hasta que volvamos y volemos a las alturas a recibir al Señor. Amén. Dice el 4, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y seguro que muchos estáis diciendo, pastor, ¿por qué no lees el Salmo 91:4, verdad? Que ya me está mirando ahí Jairo como diciendo, no es que no lo va a leer. ¿Qué dice? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. ¿Os acordáis de Jesús? Cuando él hace su endecha en Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Que nunca tenga que decir el Señor eso de nosotros. Hermano, escúchame, métete debajo de las alas. Métete debajo de las alas y no te salgas de allí. Y si vuelas, que sea sobre las alas de Dios. Amén. ¿Dónde están los aguiluchos de Dios? ¿Dónde están las crías de Dios? ¿Dónde están las águilas de Dios? Aleluya. ¿Qué somos? ¿Águila o avestruz? 1, 2 y 3. Águila. Amén.